Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, en emisión directa desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio. Hay periodistas que informan y otros que construyen relatos. Nuestra invitada de hoy pertenece a esta segunda categoría, la de quienes entienden que contar la cultura es también una forma de interpretarla, de darle sentido y de acercarla a la gente desde un lugar más humano. Nacida en Cartagena y en Madrid desde los 18 años, empezó muy pronto el oficio, formándose en el periodismo de agencia antes de encontrar en la radio su lugar natural. Desde hace más de una década forma parte de La Ventana de la cadena SER, donde ha desarrollado una mirada propia, muy pegada a lo social y a lo cultural. Pero su relación con la música va más allá de lo profesional. Es algo emocional, íntimo, incluso familiar. Y eso se nota en la forma en la que la cuenta, poniendo el foco no solo en los artistas, sino también en todas las personas que hacen posible que la música exista. Ha creado proyectos como Cartografías, ha trabajado con artistas emergentes y consagrados, ha escrito en medios como El País y es autora de esa maravilla que es Aquellos años accidentales, DRO, la discográfica independiente que lo cambió todo. Un libro que mira la industria musical desde dentro. Hoy vamos a hablar con ella de música, de radio, de cultura en general, de historias y de todo lo mucho que ocurre detrás de las canciones. Un placer recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio a la palabra y el testimonio de Laura Piñeiro. Hola. Bienvenida. Muchas gracias, qué bonito lo que has contado, qué manera de presentarme, muchas gracias. Nada, merecidísimo. Sabes que justo además, bueno, las entrevistas intento preparármelas lo mejor posible, pero me gusta volcar todo lo que he percibido cuando las he preparado en estas intros y todo es muy sincero y real, así que nada, que lo pues sepas. Te lo agradezco. ¿Vale? Y luego el primer descubrimiento, viéndolo tal, aunque sabía algo tal, es que eres de Cartagena, como mi madre y toda la familia de mi madre, por lo cual me hizo muchísima ilusión, ¿no? Y así quería empezar, ¿no? Naces en Cartagena y acabas en Madrid con 18 años, ¿no? ¿Qué buscabas exactamente cuando diste ese salto? Pues mira, cuando vine a Madrid en realidad quería, porque yo en Cartagena hacía teatro y claro, el tema de la interpretación en Madrid, ¿no? Era como ese lugar sagrado donde todo podía ser. Además recuerdo que una vez hice un viaje familiar y de las primeras cosas que me llamaron la atención fue la cantidad de teatros que había, ¿no? Entonces tenía en ese momento esa ilusión de seguir, digamos, mi formación teatral y luego el periodismo también me llamaba mucho la atención. Y era el lugar natural, ¿no? Donde arrancar. Tuve que convencer a mis padres para que me dejaran venir aquí por también el coste económico que suponía. Voy a estar toda la vida agradecida, ¿no? A que hicieran esa apuesta. Creo que no agradecemos lo suficiente a los padres, ¿no? Como pues ponen, digamos, parte de su economía, se recortan de todos lados para que nosotros podamos cumplir sueños. Así que vine literalmente con una maleta llena de sueños a ver qué tal y bueno, no me ha ido mal, ¿no? Totalmente, y bueno, y donde la narrativa no tenía mucha importancia, ¿no? No solamente, bueno, hablas de la dramaturgia, de la interpretación también, que no deja de ser una narrativa concreta, y eso se traslada luego al periodismo, ¿no? ¿Qué importancia tenía y sigue teniendo la narrativa en tu vida? Mira, justo hablaba con un amigo el otro día que, hablando, ¿no? Yo no tengo hijos, en algún momento voy a ver si me da tiempo a tenerlos, pero yo creo que a mis hijos, más allá de que puedan estudiar en su tiempo libre inglés o música, creo mucho en las escuelas de teatro. Me parece que la formación aficionada en interpretación y el trabajo que hacen las escuelas de teatro pequeñitas, municipales, en cualquier lugar de España o del mundo es esencial. Yo debo quién soy a una escuela de teatro, la Municipal de Cartagena. Empecé por casualidad y ahí descubrí pues la literatura. Aprendí a memorizar y aprendí que me gustaba contar historias y que al final todo se trata de eso, ¿no? La música, el periodismo, el día a día, ¿no? Cuando tú vas a ver una casa y el de la inmobiliaria te está tratando de contar una historia sobre esa casa, ¿no? Y lo estabas diciendo tú, ¿no? La narrativa yo creo que empezó ahí y creo que luego se fue extendiendo a todos los ámbitos de mi vida. Qué bueno. Profesionalmente empiezas a gestar experiencia en agencias, ¿no? Estás en Europa Press y en la agencia EFE. Sí.
¿Qué todavía aplicas a día de hoy de tu experiencia allí? Pues mira, ahí aprendí que además creo que es un periodismo, me gusta que me preguntes eso porque es un periodismo a reivindicar, está muy en la sombra como muchas de las profesiones de la industria musical y hacen un trabajo increíble. Ahí aprendí a ser rápida, a ser precisa con las palabras y aprendí a escuchar, que es otra cosa muy importante en el periodismo y eso lo sigo teniendo, ¿no? Bueno, luego en la radio es verdad que hay una mezcla en el lenguaje, en las conjugaciones, en cómo formulas las frases muy diferentes y me costó la transición, pero lo sigo teniendo muy presente, el periodismo de agencia. Y bueno, ya has dicho que la radio entró en tu vida casi por casualidad, ¿no? ¿Qué te atrapó de la radio? ¿Qué me atrapó de la radio? Es que fíjate que la radio creo que es la mezcla entre el periodismo y el teatro. Uh-huh. Me di cuenta que a través de la voz podía transmitir muchísimas cosas, a través de los textos podíamos contar historias y conecté con esos orígenes que me habían traído a Madrid, ¿no? Uh-huh. El periodismo informativo me interesa mucho, pero me atrapa el tema de contar las historias, ¿no? La parte narrativa de ese periodismo, y es una fusión de dos mundos que me atraían muchísimo, así que fue como encontrar un diamante en bruto, porque además las posibilidades son infinitas. Y bueno, voy a agradecer toda la vida y al periodismo estar conectándome con gente increíble, con historias, bueno, personajes muy célebres, pero quizá estoy enamorada de esos personajes pequeñitos, aparentemente pequeñitos, que son los que construyen pues el mundo. Uh-huh. Y me fascina el poder encontrar una historia interesante, desconocida, y compartirla con la gente. Eso te iba a decir, ¿no? Y la comunión con el oyente, ¿no? Yo siempre digo que la magia de la radio, cuando empecé yo, que escuchaba ahí en pues, a Ordovás, a todos estos referentes en su momento, con el transistor ahí con 11 años, 10 años en la cama y tal, siempre en ese momento yo me enamoré de la radio porque pensaba que me estaba hablando a mí solo, o sea, como sentía, como, joder, qué tío más majo, ¿no? Todo lo que me está describiendo, todo eso. Percibes esa, quizás, hay una frase, ¿no? Una reflexión de Nuria Espert que decía que ella interpretaba en teatro y que ella pensaba que delante tenía solo un espectador, que eran muchos, pero que era como individualizado. ¿Entiendes eso también, esa comunión con el oyente? Sí. Bueno, no deja de sorprenderme el alcance de la radio, ¿no? Siempre nos dicen, no, la radio convencional va a desaparecer con esto de las redes y los nuevos medios, pero te das cuenta que sigue muy presente en la vida de la gente, en las casas, en los trabajos. Yo a veces presento El Faro de madrugada, que dices, ¿qué nos está escuchando a las 3 de la mañana? Pues es alucinante, es muy interesante la vida que luego da el podcast. Y yo la verdad pienso... O sea, no pienso en cuánta gente está escuchando. Me he dado cuenta a raíz del tema de las redes sociales, ¿no? Claro. Que ahora pues te mandan mensajes privados, interactúan, te comentan una publicación cuando algún reel se hace viral. Ahí he tomado un poco de referencia la cantidad de gente que está al otro lado. Pero yo cuando me siento delante del micro, pues quizá pienso pues en mi padre que está escuchando siempre, que está al otro lado. Y pienso en intentar crear belleza y hacerlo lo mejor posible. Pero luego es una satisfacción enorme. Qué bueno. Bueno, y desde el 2009 en la cadena SER, con La Ventana. Sí. Bueno, te iba a preguntar, porque hay que decir que Laura es una persona muy joven todavía, con mucha carrera por delante, que empezó realmente joven. Te iba a preguntar eso, cómo has visto un poco la evolución, porque al final, bueno, creo que vivimos en un cambio constante tal. ¿Cómo percibes a día de hoy, 2026, desde el 2009, la evolución de la radio desde una ventana tan guay como es La Ventana? Sí, pues mira, la evolución de la radio en sí yo la veo muy positiva porque creo que además algunas radios se están actualizando bastante bien y hay una buena convivencia entre la radio que se ha hecho siempre y el tema de los vídeos, las redes sociales, hay mucho esfuerzo, pero yo me doy cuenta que hacemos unos programas bastante parecidos a los que hacíamos cuando yo entré en la radio. Por supuesto, van cambiando secciones, van cambiando colaboradores, se va teniendo en cuenta esa importancia, pero creo que nos estamos adaptando bastante bien.
Me tiene un pelín preocupada, pues, cómo se informa la gente o cómo nos informamos todos a través de redes sociales, cada vez en tiempos más cortos, cómo quizá cada vez más gente se está alejando de los medios tradicionales, además con esa idea de que estamos manipulados, de que estamos comprados, y como si hubiera un periodismo más libre en las redes sociales o en los digitales, cuando no es así, ¿no? Yo lo que insisto en decir es que al final los medios de comunicación, por supuesto, tienen los acuerdos con las empresas, su ideología, pero digamos que tienen que rendir cuentas ante las cosas que dicen, ¿no? Y hay que, tener determinados principios. Pero el reel que te llega de una persona X en redes sociales, de verdad no está contrastado. Y yo, mira, antes no solía en mis círculos intentar dar opinión o rebatir mucho, ¿no? Porque siempre he tenido mucho respeto por la persona con la que me siento, pero últimamente siento que tengo que desmentir muchas informaciones falsas y estoy preocupada realmente con eso. Creo que el enemigo ahora mismo del periodismo y de la sociedad es la desinformación y son las noticias falsas, y por eso es muy importante que desde los medios de comunicación serios, entre comillas, hagamos un esfuerzo por estar. Yo antes no quería estar en redes sociales, pero ahora creo que tengo que estar. Total. Sí. ¿Y sigue siendo la radio un espacio privilegiado para la música? Uy, qué buena pregunta. Creo que sí, que lo sigue siendo. Hablabas tú antes de Ordovás, ¿no? Qué importante fueron estas radios independientes para que bandas que no podían entrar y música que no podía entrar de ninguna manera en los círculos convencionales, pues llegara a la gente, ¿no? Y fue toda una revolución. Podemos decir que periodistas como Ordovás o como Manrique cambiaron el destino de bandas que de otra manera no entraban en las convencionales, y hicieron que en las convencionales se pusieran las pilas y empezaran a radiar a estos grupos, ¿no? Nosotros y las radios y los medios tradicionales, es verdad que ya no somos los únicos que informamos de las cosas. Es muy interesante que ahora haya otras maneras de llegar a la gente, ¿no? Lo estamos viendo. Los influencers, que es una palabra que a veces me da cierto pudor, pero es así. Y ahora es verdad que ya no somos el único escaparate, pero seguimos siendo un escaparate muy fuerte. Yo considero que determinados programas seguimos siendo prescriptores, y a mí muchas discográficas me lo dicen, que salir en un programa como La Ventana es real que hace que se vendan entradas de un concierto o se vendan discos, ¿no? Y creo que somos muy interesantes, las radios convencionales, para llegar a un público más global. Y para mí es un éxito que me cuente un grupo que, gracias a una entrevista en La Ventana o en el Hoy por Hoy o en El Faro, pues ese grupo que normalmente le llega a un nicho de 20... 30 años, le llega de repente pues a un señor o una señora de 70 que deciden comprar las entradas para ir a un concierto. Creo que quedan pocos prescriptores fuertes de radio. Francino es un prescriptor increíble. Y bueno, ahí tenemos que estar, ¿no? Conviviendo con todos los formatos. No, y está muy bien, aparte, bueno, que esa presencia no se traduzca solo en ventas de entradas y de eso, que bienvenidos, pero bueno, también visibilizar, ¿no? El trabajo, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues en un plano como en un programa tan transversal, ¿no? Además, como es La Ventana, donde recibes tantos inputs de tantas facetas, de tantas disciplinas, ¿no? Es como algo fantástico, ¿no? Que la música tenga esa presencia ahí, ¿no? Sí, además, bueno, tú lo sabéis por experiencia en Subterfuge. La gran pregunta que me hacen siempre es, oye, ¿cómo podemos estar en un programa así? Porque es un privilegio. Hay muy pocos espacios de música en las radios convencionales y en los medios generalistas, ¿no? Entonces, realmente voy a decir una palabrota, hay hostias por estar, sí. Y nosotros sentimos cierta impotencia porque no podemos darle cobertura a todo, y somos además conscientes de que muchas cosas que merecen estar a veces no están por una cuestión de que no las hemos podido abarcar, no hay tiempo, no podemos cuadrar huecos.
Pero efectivamente es que es un privilegio porque nosotros cuidamos pues de la manera que se hacía antes, ¿no? El tema de los discos, de los profesionales que rodean los discos, escuchamos las canciones tranquilamente, que es algo que sorprende mucho que lo sigamos haciendo, y trabajamos mucho los guiones, que creo que es algo que se está perdiendo, que por cierto aprovecho y doy un tirón de orejas también para los grupos y las oficinas, porque hacer una buena nota de prensa es una manera, y construir un buen relato es una muy buena manera, es una de las piezas claves para entrar, por ejemplo, con nosotros. Si a mí me preguntas eso, ¿cómo puedo entrar en un programa así? Es lo primero, tener una buena nota de prensa, saber a dónde vas, conocer el medio, saber cosas tan sencillas, qué día es la sección, cómo es, qué tipo de estilo puede encajar, y construir bien ese relato, ¿no? Hay a veces artistas que me dicen, bueno, es que yo realmente mi música es muy visceral y no hay un gran relato detrás, y digo, tienes que construirlo. Me acuerdo mucho de Charlie, de Dro, porque él, fíjate todo lo que ha sido, ¿no? Y es como gran directivo de la industria en España, pero él empezó desde abajo, y una de las cosas que hizo fue promo, ¿no? Y él recuerda, no voy a decir el nombre, que fue a una entrevista de promo con un grupo de estos que estaba empezando, ¿no? Una gran oportunidad para un grupo desconocido, una entrevista. Y dice que claro, que el grupo contestaba con monosílabos. Y cuando terminó la entrevista les dijo, chicos, cuando vayáis a entrevista hay que hablar, hay que construir un relato, hay que trabajarse esas respuestas. Entonces, si tú decides no dar entrevistas porque no quieres, porque quieres mantener eso y centrarte solo en el arte, a mí me parece genial. Pero si quieres estar, tienes que cuidar tu relato. Y luego ahora está pasando, creo, en muchos artistas así más jóvenes, ¿no? Que me dicen a veces, bueno, es que a mí no me interesa estar en los medios convencionales. Yo quiero podcast, yo quiero redes sociales. Pues también es una decisión lícita. Yo quiero que haga la reflexión de lo que implica eso, pero no, como decías tú, por vender o no vender, sino por el democratizar lo que hacen, ¿no? Llegar a más gente. Pero yo creo que ahí donde estés tienes que trabajar un poco el relato para visibilizar tu trabajo, ¿no? Totalmente. Bueno, pues te agradezco esta reflexión didáctica, que es parte también de la intención de este programa, por lo cual, de verdad, gracias. Añadiría eso, ¿no? Que es importante la narrativa, además, y crear todo eso, porque son muchísimas las propuestas que hay. Posiblemente cuando Charlie hablaba de ese grupo, cuando él hacía promo, digamos, la competencia, entre comillas, era tal eso, pero claro, ahora está la avalancha de propuestas que, bueno, por un lado, evidentemente y afortunadamente lo que sigue mandando son las canciones, pero que hay muchas canciones que se quedan también en un cajón porque son tantas las buenas canciones y las buenas propuestas que es verdad, ¿no? Que al final tienes que construir ese relato, esa narrativa que, vamos, sin duda me parece imprescindible. Mira, antes te decía que un gran enemigo del periodismo es la desinformación. Creo que otro es el exceso ahora mismo de cosas que se generan, de contenido. Yo soy sincera, no abarco para gestionar la cantidad de propuestas que nos llegan. Sí. Porque además, en mi caso, no solo hago música, son libros, historias de emprendedores. Ahora mismo, hasta un pastor de la aldea más pequeña de Cuenca, a lo mejor tiene el impulso, porque tiene algo que contar, de construirse un relato, de tener un pequeño presupuesto para un gabinete de prensa que te contacta para ver si tú puedes contar que ha creado un sistema innovador para ordeñar a sus vacas, me invento, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene el mismo derecho a intentar llegar y a entrar. El problema es que nosotros seguimos siendo los mismos y estamos como a muchas cosas, ¿no? Entonces, antes esa selección de contenido que hacías, pues yo qué sé, valorabas 10 propuestas, pero ahora tienes 100. Y yo me acuerdo antes, con el tema de las maquetas, que os puede pasar también a vosotros, vamos, totalmente. La cantidad de cosas que pues antes te llegaban pues los que podían grabarse una maqueta o podían aprender a tocar la guitarra, y entonces pues había más trabajo y tal, pero ahora todo el mundo, y es verdad que con esto de las redes, que está muy bien,
todos sentimos que todo es posible, ¿no? Entonces la gente se atreve más o profesionaliza más esa manera de llegar, pero nosotros desde el otro lado, yo digo, es que se me va a escapar la nueva Rosalía, los nuevos Vetusta Morla, Dover, tal, no les voy a llevar porque no he llegado ni al sitio, ¿no? Claro. Y a veces te das cuenta que acabas borrando email porque una nota de prensa no está bien planteada o la manera de abordarte te pilla en un mal momento. Y yo, mira, aprovecho para pedir disculpas porque incluso a veces pues no contestas. No contestas y no es por... no es por nada, sí que lo lees, yo siempre digo, oye, yo te leo, pero si no encaja no puedo hacerte el hueco. Pero efectivamente creo que cada persona que se toma su tiempo en mandarte un correo y una propuesta se merece que contestes. Yo digo que a mí me encantaría una semana al mes mínimo o unos tiempos determinados solo para contestar. Pero tendría que haber un equipo aparte, ¿no? Sí, mejor no contestar que no contestar con una respuesta automática, ¿no? Sí, eso me lo he planteado a veces, no sé qué es mejor, sí. No, yo aquí hubo un momento que, sobre todo cuando empezaron todas en MP3, que intentaba, todo el mundo que lo mandaba llegaba, mandar 2 líneas, tal. Pero al final es que dije, es que casi mejor no contestar. También yo pido perdón desde aquí, aprovecho el tuyo, sí. porque es complicado ponerte a contestar y me parecería muy frío. Gracias, ya lo escucharemos, ya te diremos algo, ¿no? Así que, claro. Que nada. Bueno, ¿qué diferencia hay entre hablar de música y hablar de otras disciplinas culturales? Pues mira, hablaba mucho ahora ya nos ponemos menos pesados, con Fernando Navarro del País sobre este tema de cómo nos sentíamos por hacer periodismo musical, ¿no? Y sí que sentimos que es la hijita fea de la cultura, o sea, siendo preciosa, o la hijita descuidada. Sí que notamos cuando haces periodismo relacionado con el cine, con la literatura, con la televisión, hay como una consideración mayor, pero el tema de la música, en las conversaciones a veces, en los medios y demás, parece como, tú haces periodismo musical. Y creo que en otros países no es así. Es que además a nosotros nos cabrea un montón, ¿no? Porque dices, es que la música lo es todo, es literatura, es cine, es tema de memoria histórica, es periodismo social. Pero notamos un descuido global con el tema de la música. Ya te digo, La Ventana es un lugar privilegiado que cuida la música muchísimo, pero no es lo habitual. Y a mí me cabrea y me entristece mucho. Y me he encontrado en otros lugares este comentario de, tú eres periodista musical. Y digo, bueno, yo soy periodista, soy una contadora de historias y una de las cosas que hago es periodismo musical y qué fortuna, ¿no? Hacerlo. Bueno, de La Ventana has defendido mucho la voz de la gente que está detrás de los artistas, cosa que también me identifico de manera total, ¿no? Pues managers, técnicos, etcétera, ¿no? ¿Crees que la industria musical está bien contada en los medios? No, nada. Está bastante invisible. Creo que ahí se está haciendo un trabajo muy positivo en el tema de los podcasts como este, ¿no? Pero queda mucho por hacer y creo que la propia gente de la industria se está empoderando mucho en los últimos años, que está empezando a reivindicar su trabajo, a contarlo. Estoy muy contenta porque estos días en la radio tengo a Puño Dragón, que es una banda que está ahora cogiendo bastante fuerza, y es un proyecto de Morgan Britos, que es uno de los grandes managers de la industria en España. Y fíjate, yo quería que él viniera con ellos y pensaba que me iba a decir que no. Al final me ha dicho que sí y me parecía muy importante porque Morgan, que a estas alturas de su carrera podría no estar apoyando a una banda que claro, requiere llamar a muchas puertas con mucha insistencia, pues yo le preguntaba, digo, Morgan, tú ahora que ya estás un poco de retirada, yo he conocido a la banda por él, ¿qué te lleva a moverla, ¿no? Y dice el amor por la música, porque sigue creyendo en las canciones.
Y él mismo, que creo que en otra época de la vida me habría dicho que no a venir a la entrevista, me ha dicho que sí, y es que es verdad, es que tienen que estar, es que forman parte de la historia de la música en España. Y, por supuesto, lo que manda son las canciones. Una carrera no se puede construir sin los artistas, pero hacéis un trabajo en los sellos, los productores, los equipos de comunicación, que determina la carrera de un artista. Entonces, tenéis que estar. Y yo, pues, es de las cosas que más orgullosa estoy, porque fue una propuesta el plantear, cuando hablábamos de discos, hacer unos reportajes donde se escucharan estas voces que son partes del proceso. Y nada, al principio fue como algo bueno, venga, intenta ver qué tal, pero luego se convirtió como en una pieza importante de la entrevista. Te dabas cuenta que los artistas agradecían muchísimo que los equipos que estaban trabajando con ellos desde hace tantísimo tiempo tuvieran presencia. Y es que se completa el relato totalmente. Si tú me estás hablando de una canción y el autor o el que toca la guitarra cuenta una parte, pero luego el productor la completa y te cuenta además una anécdota de la grabación, es que el relato es completo. Y es un error pensar que al público eso no le interesa, o al oyente. Es todo lo contrario. Hablamos, la gente quiere historias. Si tú vistes bien y cuentas bien esa historia, está muy bien. Y, hombre, yo siempre digo, ¿no?, que el que está al otro lado, oye, haz un esfuerzo por hacerlo didáctico y abierto a todo el mundo, ¿no? Y luego no tengamos complejo por aprender de una parte musical incluso más técnica. O sea, no quieres aquí algo súper difícil, pero yo además voy sin ningún tipo de cortapisas. A veces pregunto cosas más especializadas porque quiero aprender, porque me importa el significado o el contexto de una canción, pero también quiero saber por qué has elegido unos violines sonando en determinada canción. Y yo he aprendido, no soy músico, pero he aprendido mucho de esa parte y me he esforzado por estar en ese lado que está más en la sombra. Sí, yo creo que también añadiría, ¿no?, que se ha romantizado, se ha idealizado demasiado, ¿no?, la figura del artista frente al resto de la cadena, ¿no? Sí, al final una película, dices qué buena es esta película, pero qué buena interpretación, qué buen actor secundario, qué buena fotografía, qué buen director, qué buena producción, ¿no? Al final creo que se ha focalizado demasiado en algo visible, claro. Pero bueno, que está bien, y con labores como las que haces y las que intentamos hacer, tú, seguiremos sacando esto adelante. Bueno, ¿qué aprendiste de ver la industria dentro de festivales como Sansano o Río Babel? Fue una experiencia alucinante. La verdad que son maquinarias que se mueven como engranajes de reloj, donde, o sea, yo lo veo en la radio, la importancia del trabajo en equipo, pero el tema de los festivales, que además son una empresa que está detrás, pero luego son un montón de empresas trabajando dentro, y coordinar eso y que funcione, y la responsabilidad, bueno, de gestionar tantísimo público, tanta gente entrando a un festival donde, bueno, hay que asegurar la seguridad de la gente, de los artistas, pues es un reto. Y yo creo que desde entonces, también desde la radio, bueno, valoro muchísimo y trato también de contar los festivales desde otro sitio, que por cierto los festivales es un gran reto para la música, ¿no?, en España y en el mundo. Ahora está el tema de las residencias artísticas, que es ese nuevo modelo que me plantea muchos interrogantes, y también estoy muy atenta a ver qué aprendemos todos. Totalmente. Bueno, Cartografías es un proyecto muy, muy singular, ¿no? ¿Y cómo nace esa idea de mezclar cartas, historia y literatura? ¿Y te interesa más contar desde la emoción o desde la información? Pues mira, Cartografías nació porque en verano, hace 4 años, Marta del Vado, que sustituye a Francino, nos dijo que estaba abierta a propuestas, ¿no?, para hacer secciones. Y yo recordaba
Yo heredé unas cartas de mis abuelos que se mandaban en la posguerra. Mi abuelo era marino mercante y estaba viajando por el mundo y la única manera de conectarse era por cartas de amor, ¿no? Y yo no he sido capaz de leerlas del todo, pero cuando leía un poquito de esas cartas, porque me emocionaba mucho, sentía que volvía a escuchar sus voces, ¿no? Entonces coincidió eso con el tiempo, el tema de la sección, y luego un amigo editor, David Trías, me regaló un libro maravilloso, 84 Charing Crow Rose, que recoge la correspondencia de una guionista precaria de Nueva York con una librería de segunda mano de Londres. Ella les pedía que le enviaran libros baratos de segunda mano, ¿no? Y estuvieron como 20 años mandándose cartas. Qué bueno. Y es un libro muy sencillito, pero dije, qué maravilla esto, ¿no? Que te cartes con alguien que ya no está. Se me cruzaron los cables, yo creo que regresó esa relación mía con el tema del teatro. Uh-huh. Y me funcionaba muy bien el que yo pudiera contar una historia sobre un tema, una biografía, lo que fuera, usando narraciones de cartas reales. Pensé, bueno, es que estamos... resucitando a Elvis a través de una carta, pero no es Elvis el que está narrando, es un locutor. ¿Esto cómo funciona? Pues funciona mejor de lo que pensamos, porque yo voy contando la historia y suena esa locución para completar, y no es la voz de Elvis, pero te resulta la voz de Elvis. Lo ilustramos con la música, con entrevistas, y la verdad que es un viaje en el tiempo y me está dando, bueno, un aprendizaje cultural e histórico brutal. No sabes la de historias relacionadas con cartas de todo tipo que me estoy encontrando. Es que puedes contar la guerra, puedes contar la historia de España, de la generación del 27, de un conflicto político, social. Siempre hay una carta y hay auténticos tesoros. Y luego hay unos archivos en España y en el extranjero que de verdad son una maravilla. Y pues yo voy buceando y estoy tratando de... Me preguntabas, ¿no? Si me dejo llevar más por la información, ¿no? O por la parte narrativa. Intento hacer una mezcla. Es una historia accesible para todos, donde lógicamente no abarco todo, como me pasó con el libro Aquellos años accidentales. Era imposible abarcar todo, pero trato que sea una muestra representativa de esa historia y que te emocione también. Te iba a preguntar casi eso, ¿no? Por tu apego a la historia, a las historias, al relato sonoro, ¿no? Que casi te consideras más una narradora que una periodista, ¿no? Una contadora de historias, sí. Creo que me gusta coger la información, ser lo más rigurosa posible, pero me gusta contarla como si nos sentáramos en el borde de una hoguera una noche de luna llena a escucharla, ¿no? O una mañana mientras te tomas el café. Quiero emocionar. Creo que ahí hay una mezcla entre tratar de hacer periodismo y una obra artística, ¿no? Y vuelve a salir esa relación mía con el teatro. Bueno, has entrevistado a muchísimos artistas y a muchísima gente, decíamos, de la industria, de detrás, de delante, de todos lados. ¿Qué hace que una entrevista funcione de verdad? Pues creo que lo que hace es, primero, un buen guión. Por favor, desde aquí, también un llamamiento a esos periodistas que están formándose. Hay que trabajar mucho el guión, de verdad. Es la base para hacer una buena entrevista y para cuidar al que está al otro lado, ¿no? Y el que está al otro lado, creo que por mucho que controle su propia obra, también tiene que hacer un trabajo de preparación. Yo, cuando quiera cualquier institución llamarme, yo doy cursos de cómo comunicar y cómo responder a una entrevista, porque necesitamos, ¿no? que haga justicia a lo que se cuenta con la obra, y todo eso se prepara. Yo creo tanto el periodista como el que está al otro lado, por muy buenos que seamos, es que entran en juego tantos factores para que tú estés a la altura, que lo mejor es llevarlo preparado. Esto de la improvisación
No, entonces, por ejemplo, yo cuando hice el libro, que estaba al otro lado, yo trataba de prepararme las entrevistas y llegué a llamar amigos a que vinieran a casa, amigos periodistas, para hacer el ejercicio de ser entrevistada, porque me parecía un reto tremendo. Por supuesto, luego es el hacer muchas entrevistas, ¿no? Pero los artistas que están empezando, creo que ese pequeño entrenamiento, igual que uno va al gimnasio o ensaya, creo que determina la calidad de la entrevista. Y luego creo que hay que crear un clima de confianza y de sorpresa, de respeto. Creo que a veces no se respeta el uno al otro. Yo veo entrevistas donde veo al periodista soberbio o veo al que está al otro lado soberbio, y creo que hay que darlo todo independientemente de la persona que está al otro lado. Yo hay una cosa que me fijo mucho y lo tengo muy presente, y es esa celebridad que lleva siendo la misma persona conmigo desde que yo empecé en el periodismo. Y me sigue tratando, o sea, cuando yo empezaba y se me notaba nerviosa o insegura, me trataba como si fuera la gran estrella del periodismo, ¿no? Y yo trato de hacer lo mismo. Yo cuando entrevisto a alguien, trato que sea la mejor entrevista de tu vida, y te voy a tratar de la misma manera y voy a cuidar tu disco o tu libro o el proyecto que hayas creado de la misma manera, seas Rosalía o seas una persona que está empezando. Pero porque lo siento así, o sea, porque yo además intento no entrevistar a nadie a la que no admire, ¿no? Y creo que eso determina que hagamos un buen trabajo. Es un trabajo de ambos lados, ¿no? Bueno, y supongo que serán muchas por todo lo que has hecho, pero si te pidiese que destacases alguna que haya sido especialmente reveladora, quizás más por lo que no porque te generase una sorpresa, sino porque al final también esa comunión, todos esos códigos que marcas que para la buena entrevista ha surgido. ¿En musical? ¿Entrevista musical? Por ejemplo. Pues mira, Rosalén y Jorge Drexler, creo que son dos buenos ejemplos de grandes entrevistados. Y yo creo que además, si yo les he entrevistado en diferentes momentos de su carrera, y creo que son los mismos, son muy respetuosos con la otra persona, se esfuerzan por crear un relato interesante y vienen además con un relato cuidado de cada trabajo. Y luego de personas así más desconocidas, por ejemplo, podría destacar Maribel Schumacher, que ya estuvo en Grabaciones Accidentales, que es una pionera mujer en la industria de la música, que se tuvo que enfrentar, pues, bueno, a una industria que estaba naciendo, a mucho machismo, y me pareció una persona espectacular en cómo veía la industria musical, en cómo enfocaba su vida, y tengo un recuerdo muy bonito, bueno, de aquellos años accidentales. Alfonso, Paco Gamarra, Bonilla, hay un montón de productores también, Eugenio Muñoz, gente que, bueno, creo que se esforzaron por sintetizar su vida, además contársela a una persona que yo siempre lo digo con el libro de Aquellos años accidentales. Yo era una persona bastante externa a toda esta historia, ¿no? De otra generación, mujer, y muchos de ellos me abrieron las puertas de su casa y de su vida, pues de una manera, bueno, que fue muy importante para mí. Qué bueno. Que bueno, no, a mí te voy a ser súper sincero, además ahora. Sí. Yo tuve, cuando leí el libro, me quedé pues un poco tal. Luego lo he afianzado y ahora te explico por qué. Yo, si estoy aquí, es por Dro. Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Si Dro no hubiese existido, Carlos Galán sería profesor de Historia del Arte en un instituto donde fuese, o se dedicaría a otra cosa, ¿no? Yo siempre digo que a mí me cambió la vida, ¿no? El día que iba, yo
desde los 11 años empecé a ir a tiendas de discos y de repente en esos años vivía en San Sebastián, le di la vuelta a un disco que era ayudando a los enfermos de siniestro tal, y vi discos radioactivos organizados, tal, calle, no sé si era Francisco Remiro, tal. A mí ese momento se me quedó en la cabeza y muchos años después lo de tal. Entonces yo siempre había dicho que el libro que más me deseaba en la vida era la historia de Dro, ¿no? Entonces el libro me encantó, pero claro, o sea, quería tantísimo, o sea, quería 20 tomos, tal, esto, tal, pero me parece que está súper bien sintetizado y, aprovechando que iba a hacer la entrevista, pues lo he repasado. Mi intención era repasarlo y abrir extractos y tal, al final me lo he vuelto a leer enterito. ¿Ah, sí? ¿Sabes? O sea, y que sepas que en esta segunda escucha tal, me siento un privilegiado porque hay cosas que casi se basan más en lo emocional de mi relación con la compañía que lo que le expresas, pero vamos, me parece que has escrito un libro más que necesario para visibilizar esa historia, porque es real, si no llega a ser por toda esa panda que has hablado, Alfonso, Charlie, Paco Gamarra, Maribel Schumacher, pues evidentemente muchos no estaríamos hoy aquí. Así que por lo que te toca, que es muchísimo, enhorabuena, porque es un libro ya imprescindible. Muchas gracias, pero mira, yo lo que siempre digo es que esto es una historia de Dro. Uh-huh. Quiero decir, una de las cosas que me sucedió y que lo pasé francamente mal era que yo me encontré con eso que me dices tú, que eran tantas voces, tanta gente, que de hecho mucha gente se ha ofendido por no estar. Que yo casi no lo termino. Es que estuve 5 años, era como una tesis doctoral, llegaba un momento también que era un libro que corría el riesgo de ser insoportable. Y yo hubo un momento que tuve que cortar. Yo hice varias selecciones, ¿no?, de la gente que ibas tanto. La primera era la que decidía yo como periodista externa y totalmente independiente. Otra era la que me facilitaba los de un sello y otro, que como sabes, pues se friccionaron, o sea, se separaron y, bueno, han tenido sus problemas. Entonces, lógicamente, uno quería unos nombres y otro quería tal, y yo intentaba estar en medio, ¿no? Pero es que era imposible abarcar todos los momentos, abarcar todos los artistas, los grupos. Entonces, seguramente si tú hicieras ese libro, harías otro libro. Si lo hiciera Ordovás o lo hiciera Manrique, harían otro. Entonces, yo lo que intenté, además, era contar, bueno, hacer un primer acercamiento a esa historia, y sobre todo un acercamiento para gente que no la vivió. Claro. Y gente que no la vivió, y también un poco como lo que hacemos en la radio generalista, un poco más general que especializada, porque yo de verdad, a mí a veces llegan a mí libros de música de gente que sabe muchísimo, pero yo no soy capaz de entrar. Entonces yo quería, que no sé si lo conseguí, que a lo mejor una persona que no sea de industria musical o que sea súper amante de la música de esta época entrara en esta historia por la fascinación del trabajo que hicieron estos emprendedores, que pueden ser pues como los creadores de Facebook, ¿no? O tal. Era ese intento. Y yo, bueno, del libro, primero que lo hice por mí. La verdad, esto iba a ser un reportaje para la radio, por eso nació. Pero creo que muchos de estos personajes o mucha gente que se quedó fuera tendrían su propio libro. Entonces lo que tendrían que hacer es escribir su propio relato, ¿no? Claro. Y me he encontrado, la verdad, que muchísimos comentarios positivos sobre el libro, pero las críticas que no me importan, pero hay veces que he visto que han estado movidas por 2 cosas. Una, lo voy a decir, por el ego, porque me he encontrado gente que me ha dicho: no me voy a leer el libro y me parece que este libro está mal porque yo no salgo y porque sale no sé quién. Claro, yo me vi en medio de gente que se odia, ¿no? Que vivieron, yo no me meto, ¿no? Sí. Que vivieron cosas muy duras y muy complejas, y de repente, claro, me vi ahí, y a mí eso sí que me impresionó, que alguien o que no lo han sido capaces de leer enteros y me dicen: no salgo,
Y es, sí, tienes un capítulo entero, ¿sabes? Y entonces es como algo curioso. Yeah. Y sí que he hecho la reflexión, y aquí ya me sincero, que sí que creo que si este mismo libro lo hubiera hecho un periodista de esa generación, hombre, determinados comentarios no hubieran existido. Fíjate, yo nunca hago este tipo de reflexiones, pero ahora con el tiempo lo hago. Y bueno, y aprovecho a agradecer para la gran cantidad de gente que ha hecho todo lo contrario, ¿no? Que ha agradecido, pues eso, mujer joven, y que le ha dado valor precisamente a que yo lo contara desde fuera, entre ellos Manrique, ¿no? Me dijo, pues oye, qué mejor forma que contar esta historia desde un lugar que no está manchado por la cantidad de conflictos que hubo. No, y que había que hacerlo. Entonces ha sido la primera, y oye, si alguien se anima a hacer una revisión. Mira, el otro día, una de las últimas entrevistas que he publicado, que me encantó, otra gran mujer como tú, que es Patricia Gabeiras, la abogada, al final hizo una reflexión sobre subterfuge muy bonita, tan bonita que me da pudor repetir, ¿no? Entonces cuando ya acabó el programa le dije, oye, Patricia, muchísimas gracias por lo que has dicho. Dice, Carlos, es que las cosas hay que contarlas, si no la gente se olvida. Es decir, que está muy bien que lo que has hecho con ese libro es, has dejado constancia, esa primera constancia, que luego puede haber 1000 libros o 1000 historias de ese relato, que sobre todo a mí lo que me emociona ahora, sobre todo con esta segunda lectura, es captar esos primeros momentos, ¿no? Como al final esa inconsciencia de la vida, como te decía antes también, de yo como estudio Historia del Arte, y de repente un día me acabo dirigiendo una empresa que siempre pensaba que era lo último que iba a hacer en mi vida, ¿no? Claro, ¿no? Y cómo se construyen los sueños desde abajo, ¿no? Y cómo vamos cambiando, cómo es un reto, pues sobrevivir a los cambios de la industria, de la vida de España o del mundo en general, y luego a tus propios cambios. Es que no somos los mismos, ¿no? Y las decisiones que se van tomando en un momento u otro, pues depende de un montón de factores. Bueno, y ahora estás trabajando en un documental y en un nuevo libro que nos puedes contar. Esto, ten en cuenta que se escucharán dentro de 200 años, entonces ya tendrás un montón de cosas, pero será en el momento que está. Pues mira, voy a decir que el libro tiene que ver con cartografías. Voy a contar una historia muy potente a través de cartas, donde digamos que voy a recoger el espíritu de cartografías alternando esas narraciones con cartas reales. Y el documental es un documental sobre una escritora que creo que hay que reivindicar. Y bueno, me lanzo con el tema de la dirección. He conseguido un presupuesto y una productora. Voy a tener un equipo y digamos que voy a lanzarme sin haber estudiado cine, sin saber manejar una cámara, pero voy a tener un equipo que va a controlar mucho. Y sobre todo es que, bueno, como estoy ya formada en contar historias, pues quiero aprender a contar historias desde el audiovisual, y todo nace, por ejemplo, es reivindicar pues esta historia aparentemente pequeña de esta escritora, que para mí tiene una película, así que a ver si lo siguiente es una ficción. Maravilloso. Sobre ella, sí. Bueno, pues para terminar, después de todo este recorrido y todo lo que te queda, ¿sigues creyendo que la música puede cambiar la vida de la gente? Sí. Lo creo, y conozco muchos casos de gente, pues fíjate, desde Sebastián Álvaro en una montaña cantándole una canción de Sabina a un compañero que ha tenido un accidente, una canción que se pone a alguien en un hospital para llevar mejor pues una situación tremenda, una canción de despedida, una canción de amor, o una canción que podía recordar mi abuelo que tenía Alzheimer, y me cantaba de repente una canción de Antonio Machín, y de la canción sí que se acordaba, y la canción le conectaba con su mujer, que había fallecido antes, con esa mujer con la que se mandaba cartas de amor. Qué bonito. Así que el poder de la música. Claro que sí. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido maravilloso. Te iba a preguntar ya al último, ¿te ha gustado el guión de la...? Bueno, me ha encantado. Ha estado maravilloso, de verdad. Bueno, que sepas. Hacéis un trabajo increíble. Maravilloso. Muchísimas gracias. De verdad, un placer. Y aparte, bueno, sé que es un testimonio que todavía va a ilustrar y a trufar más esta pequeña y honesta y honrada enciclopedia de audio que estoy haciendo sobre la historia de la música. Es un placer, y luego será un libro, ¿no? Claro, seguro. Hasta
pronto. Chao, muchísimas gracias. Nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Sandra Pérez a los mandos técnicos, y nos vamos con La Platería de Niña Polaca. Adiós. Momentos frecuentes, reales, tangibles e imaginarios, que pienso en ti como un camino a través de Castilla, con el sol de otoño sacándote brillo sobre las cejas. Dando tumbos por la vida sin saber que tú existías en cada segundo.